Hola, buenas. Vamos a partir con el siguiente ejercicio que es asociado a regla de la cadena, en el cual tenemos lo siguiente. Tenemos una función u de clase C2, la cual es capaz de resolver la siguiente ecuación diferencial parcial, que nos dicen que la segunda derivada de u con respecto a y por 4 más la segunda derivada de u con respecto a x menos 4 veces la derivada cruzada de u va a ser igual a y. ¿Ok? Esto es lo que es capaz de resolver u. O sea, nos presentan la función u y nos dicen lo que es capaz de resolver. Bien, ¿qué es lo que viene después? Nos dicen que probar que para el siguiente cambio de variable, el cambio de variable es r igual a 2x más y s igual a y, se cumple que u, o sea, la segunda derivada de u con respecto a s va a ser igual a s partido en 4. Bien, entonces para resolver este problema vamos a utilizar regla de cadena. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es encontrar esta variable. O sea, estas variables u en función de la segunda derivada de u con respecto a y, la segunda derivada de u con respecto a x y la segunda derivada de u con respecto a xy, pero considerando el cambio de variable. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, lo primero que podemos decir es que u, ahora en función de las nuevas variables, va a depender de r y va a depender de s. Bien, donde r depende de x y depende de y, mientras que s solamente depende de y. Bien, ese sería el diagrama de dependencias para la función u, aplicando el cambio de variable. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros ahora vamos a tener que encontrar estas derivadas parciales, pero considerando el cambio de variable. Bien, entonces, vamos con la primera derivada parcial, que sería la derivada parcial uy, o sea, la derivada parcial de u con respecto a y. Bien, la derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a ¿qué caminos tenemos para llegar a la variable y? Tenemos este camino de acá, tenemos que irnos por acá, hasta acá, y tenemos el segundo camino que hacer con respecto a ese hasta y. Bien, tenemos dos caminos para llegar a la variable y. Eso se va a expresar de la siguiente forma. Nos quedaría desde u hasta r, va a ser la derivada parcial de u con respecto a r, por la derivada parcial de r hasta y. Eso más la derivada parcial de u con respecto a s por la derivada parcial de s con respecto a y. Bien, esa sería la derivada parcial de u con respecto a y. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que encontrar, o sea, primero que nada podemos reemplazar los valores. Bien, ¿qué valores podemos reemplazar? Podemos reemplazar las derivadas. Bien, entonces esto nos quedaría derivada parcial de u con respecto a r por uno, que es la derivada parcial de r con respecto a y, más la derivada parcial de u con respecto a s por uno, que también esta derivada va a ser uno. Bien, entonces ya tenemos la derivada parcial uy. Bien, pero ¿qué es lo que nos pide? O sea, la idea es que nosotros para poder demostrar que la segunda derivada de u con respecto a s, que ya nos apareció acá, la primera derivada, vamos a tener que trabajar con esto. O sea, vamos a tener que llegar a formar esta ecuación diferencial parcial para poder llegar a hacer esta demostración. Bien, entonces nos falta encontrar la segunda derivada de u con respecto a y. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que la segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a y, de la derivada de u con respecto a y, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la derivada parcial de todo este término. Bien, la derivada parcial de todo este término. Bien, pero aún así sería la derivada parcial de todo esto, pero aún así tenemos que hacer el diagrama de dependencias. Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que la derivada parcial de u con respecto a y, ¿de quién va a depender? Va a depender de las mismas variables de las que depende u, o sea, de r y de s. Y r depende de x y de y s depende de y.
Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a y, de la derivada parcial de u con respecto a y, va a ser lo siguiente. Va a ser igual a... ¿Qué camino tenemos? Tenemos los caminos para y es con respecto a r. O sea que esto nos va a quedar derivada parcial con respecto a r, ¿ok? ¿De quién? De la derivada parcial de este término. O sea, de la derivada parcial de u con respecto a y. Bien, eso multiplicado por, hicimos el salto desde acá hasta acá, ahora desde r hasta y. O sea, por la derivada parcial de r con respecto a y. Más, lo mismo, pero ahora por el camino de el s, de la función, o sea, de la variable s. La derivada parcial con respecto a s de la derivada parcial de u con respecto a y. Eso multiplicado por la derivada parcial desde s hasta y. Bien, así nos estaría quedando la cadena. Y ahora sí ya podemos reemplazar la derivada parcial de u con respecto a y como lo habíamos calculado antes. Bien, si llegamos y lo reemplazábamos anteriormente, íbamos a tener problemas. No nos iba a quedar muy bien, ya que nos íbamos a comer los términos asociados a la regla de la cadena. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos, nos quedaría la derivada parcial con respecto a r de derivada parcial de u con respecto a r más la derivada parcial de u con respecto a s. Aquí simplemente reemplacé la derivada parcial de u con respecto a y con lo obtenido anteriormente por la derivada parcial de r con respecto a s. Ah, no, con respecto a y, disculpen. Con respecto a y. Más la derivada parcial con respecto a s de este término que está acá, que ya lo habíamos reemplazado, ya lo habíamos encontrado anteriormente. La derivada parcial de u con respecto a r más la derivada parcial de u con respecto a s por la derivada parcial de s con respecto a y. Bien, entonces, ¿qué nos va a ir quedando acá? Acá nos va a ir quedando lo siguiente. Si reemplazamos estos valores, ¿qué deberíamos tener? A ver, la derivada parcial de r con respecto a y es 1. Y la derivada parcial de s con respecto a y también es 1. Por lo tanto, ¿qué nos va a ir quedando de acá? Nos va a ir quedando que la segunda derivada, que es lo que estamos buscando, de y, de u en función de y, va a ser, estos términos se nos hacen 1, 1, y nos quedaría derivada con respecto a r de la derivada parcial de u con respecto a r más la derivada parcial de u con respecto a s más derivada parcial con respecto a s de la derivada parcial de u con respecto a r más derivada parcial de u con respecto a s. Bien, derivados los términos, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que esto va a ser igual a la derivada de este término con respecto a r, va a ser simplemente la segunda derivada de u con respecto a r. Más, ¿qué nos quedaría acá? Acá nos quedaría la derivada cruzada. Nos quedaría derivada parcial de u con respecto a r y con respecto a s. Más, vamos con la segunda derivada acá. Acá nos quedaría este término con respecto a s. O sea, nos quedaría nuevamente la derivada cruzada de s con respecto a r. Más la segunda derivada de u con respecto a s. Bien, ¿qué es lo que pasa? Como nos dicen que u es una función de clase C2, se cumple el teorema de Schwarz. Por lo tanto, las derivadas cruzadas van a ser iguales, aunque sea, no importa el orden de derivación, van a ser iguales. Por lo tanto, nosotros aquí podemos decir que, como estos dos términos son iguales, se van a sumar y nos va a quedar que la derivada parcial, la segunda derivada de u con respecto a y con respecto a y, va a ser igual a este término que sería, se puede expresar como URR, la segunda derivada de u con respecto a r, más, estos dos son iguales, o sea, dos veces la derivada cruzada, rs, más
la segunda derivada de u con respecto a s. Y bien, aquí ya tendríamos la segunda derivada de u con respecto a y. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer exactamente lo mismo, pero aquí ya se puede cerrar esto. Bien, es un término ya importante que teníamos que encontrar. Entonces ahora lo que podemos hacer es encontrar, o sea, lo que tenemos que hacer es encontrar lo mismo, la segunda derivada con respecto a x y la derivada cruzada. Bien, pero ya tenemos un valor, así que vamos bien. Ahora hagamos exactamente lo mismo, pero para la derivada parcial de u con respecto a x. Bien, ya que en la ecuación diferencial que tenemos acá, tenemos la segunda derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, hay que encontrar la primera derivada de u con respecto a x. Entonces, esta va a ser la primera derivada de u con respecto a x. Tenemos que recordar el diagrama del árbol, ¿ok? El cual nos decía lo siguiente, nos decía que u dependía de r y dependía de s, r dependía de x y de y s dependía de y. Para llegar a la variable x tenemos que tomar el siguiente camino, tenemos que irnos por acá, desde u hasta r, desde r hasta x, porque s no depende de x. Por lo tanto, la derivada parcial de este valor, aplicando la regla de cadena, va a ser la derivada parcial de u con respecto a r y de r hasta x. De r hasta x. Esta va a ser la primera derivada de u con respecto a x. La derivada parcial de r con respecto a x, recordando que r es igual a 2x más y, va a ser 2. Por lo tanto, esto nos va a quedar 2 por la derivada parcial de u con respecto a r. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la segunda derivada de u con respecto a x. Segunda derivada de u con respecto a x. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para encontrar esta derivada? Esta derivada va a ser la derivada con respecto a x de la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces, si aplicamos el diagrama del árbol, ¿qué nos quedaría? Derivada parcial de u con respecto a x va a tener las mismas dependencias que u. Va a ser de r a s, x, y, y. Bien, como pueden ver, nuevamente tenemos solamente un camino que nos sirve. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría que esta derivada de acá va a ser primero con respecto a r, derivada parcial con respecto a r, ¿de quién? De este término, de la derivada parcial de u con respecto a x. Bien, eso multiplicado por la derivada desde r hasta x, de r hasta x. Y listo, esa sería la segunda derivada. Fue mucho más sencilla que la anterior. Ahora solamente nos queda reemplazar términos. Si reemplazamos términos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a r de la derivada parcial de u con respecto a x, pero ya nosotros sabemos que este término que está acá es igual a todo esto. Por lo tanto, nos quedaría que esto es igual a 2 por la derivada parcial de u con respecto a r. Por esta derivada que nos queda acá, que era la derivada de r con respecto a x. Y nosotros sabíamos que esa derivada es 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la segunda derivada de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de este término con respecto a r, va a ser simplemente la segunda derivada de u con respecto a r. Por 2, 4. 4 por la segunda derivada de u con respecto a r. Por lo tanto, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría que uxx es igual a 4 veces la derivada parcial de u con respecto a r. O sea, la segunda derivada de u con respecto a r. Y aquí ya tenemos otro término más importante para resolver la demostración. Bien, entonces ya tenemos las segundas derivadas. Ahora lo que nos falta simplemente es encontrar las derivadas cruzadas. Bien, entonces para encontrar las derivadas cruzadas podemos tomar
cualquiera de las dos derivadas que hayamos encontrado anteriormente. Bien, en este caso vamos a utilizar la de acá arribita, la del UI. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, no, la de acá, UI. Bien, esta sí. Para encontrar la derivada cruzada, UXY, que es igual a la segunda derivada de U con respecto a X y con respecto a Y, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a tener que derivar con respecto a X la derivada parcial de U con respecto a Y. Bien, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver nuevamente el diagrama de árbol de esta variable. La derivada parcial de U con respecto a Y es R, S, R depende de X, R depende de Y, S depende de Y. Bien, por lo tanto, al aplicar la regla de la cadena, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esto es igual a, ¿qué va a ser? La derivada con respecto a R de este valor, derivada de R sobre la derivada parcial de UI. Bien, por la derivada parcial de R con respecto a X. Ahí está. Y bueno, como estamos buscando la variable X, no hay otro camino. Por ese no nos sirve. S no depende de X, así que no va a tener derivada parcial con respecto a S. Así que eso, esta sería la derivada cruzada. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente reemplazamos este valor de la derivada parcial de U con respecto a Y. Lo habíamos calculado anteriormente. ¿Y qué nos daba? Nos daba que era igual a la derivada parcial de U con respecto a R más la derivada parcial de U con respecto a S por la derivada parcial de R con respecto a X. Bien, entonces, aquí si derivamos esto con respecto a R, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que, aunque recordemos algo antes de derivar, que esta derivada acá es 2. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar que, si resolvemos esta derivada, vamos a tener que la segunda derivada de U con respecto a R más la segunda derivada de U con respecto a S. Bien, ah no, disculpen, ahí me traspapelé. Esto es la derivada cruzada, no la segunda derivada con respecto a S. Derivada cruzada, RS. Bien, todo esto multiplicado por 2, que es el que venía aquí afuera. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a tener ya listo el valor de la derivada cruzada. La derivada cruzada va a ser igual a 2 veces 2 por la segunda derivada de U con respecto a R más 2 por la derivada cruzada U, RS y estaríamos listos. Estamos listos. ¿Por qué? Ya tenemos la segunda derivada con respecto a Y, la segunda derivada con respecto a X y la segunda derivada cruzada. Entonces, veamos esta demostración, qué es lo que nos queda. Nosotros tenemos que llegar que a partir de esto, tenemos que demostrar que se cumpla esto, que la segunda derivada con respecto a S sea igual a S cuartos. ¿Bien? Ok, tomemos todos los resultados que tenemos, este de acá y este de acá. De tal forma que, ¿qué vamos a obtener? Nosotros teníamos que U era una función capaz de resolver la siguiente ecuación diferencial, lo que aparecía en el enunciado. 4 por U y I menos 4 por U x y más U x x igual a Y. Bien, si reemplazamos estos valores en función de los valores que ya hemos obtenido anteriormente, vamos a tener lo siguiente. 4 por este término acá que encontramos, que sería URR, más 2 por la derivada cruzada, RS, más la segunda derivada de U con respecto a S, menos
4 por la derivada cruzada, que nos había dado 2 por la segunda derivada de u con respecto a r, más 2 por la segunda derivada cruzada, rs, más uxx, la segunda derivada de u con respecto a x, el cual nos había dado 4 por la segunda derivada de u con respecto a r. Esto igual a y. Pero recordemos algo, recordemos que según el cambio de variable, y va a ser igual a s. Bien, por lo tanto, súper bien. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría que esto va a ser 4 por la segunda derivada de u con respecto a r, más 8 por la derivada cruzada, más 4 segunda derivada de u con respecto a s, menos 8 derivada con respecto a r, menos 8, sí, menos 8 derivada cruzada, más 4 veces la segunda derivada de u con respecto a r. ¿Qué va a pasar acá? De partida, las segundas derivadas de u con respecto a r se van a eliminar, porque aquí tenemos 4 por la derivada parcial de u con respecto a r, que es igual a este término, y que la suma de estos dos daría 8 por la derivada parcial de u con respecto a r. Y aquí tenemos el mismo término, pero en negativo. Por lo tanto, si sumamos estos tres términos, nos va a dar cero, ¿ya? Entonces, se nos eliminaría, ¿ya? Aquí falta un igual. Bien. Por último, ocurre lo mismo para las derivadas cruzadas. Aquí tenemos 8 por la derivada cruzada, menos 8 por la derivada cruzada. Así que este término de acá se elimina con este de acá. Y lo único que sobrevive va a ser 4 por la derivada parcial de u con respecto a s, que es igual a s. Y por lo tanto, quedaría demostrado la ecuación uss, la segunda derivada de u con respecto a s, va a ser igual a s cuartos. Y eso fue lo que nos habían pedido demostrar. Eso ya sería el ejercicio.